Más hermanos, una vez más, hermanitos, es de gran alegría estar aquí para estudiar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos, hermanos, que todos nosotros tenemos virtudes. Anoche les dije que iba a hablar de un tema, pero me voy a desviar un poco. Tocaremos en otro momento. Todos tenemos virtudes. Ahora bien, hay virtudes que son buenas. Y podríamos decir también que hay virtudes que son malas, que de repente no cabe en decir la palabra virtud. Todos nosotros estamos totalmente llenos de buenas cosas. También de malas cosas. Sabemos también, hermanos, que cuando son buenas cosas o virtudes buenas, esos son los frutos del Espíritu. Al inverso, cuando son cosas malas, eso es producto de la carne. O sea, de Satanás. Pero si hay algo que tenemos nosotros que tener en cuenta, hermanos, es que tenemos un enemigo invisible. Ya lo dice allá en el libro de Génesis, que es un ser totalmente astuto. Un ser en el cual nosotros debemos de tener mucho cuidado. No debemos, hermanos, de provocarlo. Tenemos que tener mucho cuidado y aceptar que es un ser que tiene mucho poder sobre nosotros. Siempre y cuando nosotros demos cavidad, siempre y cuando nosotros demos entrada a él. Sin embargo, nosotros también, hermanos, podemos ser muy fuertes siempre y cuando nosotros conservemos ese escudo de la fe, ese yelmo, como dice el apóstol Pablo. Pero no nos descuidemos, hermanos, y no pasemos por alto. Tenemos un enemigo que es bastante fuerte. El mundo hoy por hoy, hermanos, está en las manos de él. El mundo hoy por hoy, hermanos, lo tiene atrapado. Si no fuera así, no hubiera muerte, no hubiera toda la cantidad de peligro que hay hoy. No es esta la tierra que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido a nosotros. Lo que Él quiere para nosotros es aquella tierra que miró Juan descender, aquella nueva Jerusalén. Quiero que leamos, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 8, hermanos. Y vamos a darle lectura al verso, Juan, capítulo 8. Y vamos a darle lectura al verso 44. Pasaje que hemos leído muchísimas veces. Pero les vuelvo a repetir, cuán importante, hermanos, es que nosotros vengamos y leamos muy detenidamente cada pasaje de las Sagradas Escrituras. Porque cuando lo hacemos nos vamos a encontrar algunas cosillas que cuando leemos de una manera muy rápida, no las vamos a lograr captar. Verso 44. Vuestro padre es el diablo. A él le pertenecéis. Y todos vosotros intentan complacerle en todos sus deseos. Él fue un homicida, o sea, un asesino.
desde el principio. Si nosotros venimos y nos detenemos ahí, hermanos, esto va contra la enseñanza, hermanos, o una doctrina, vamos a decir, de los que creen que Satanás tuvo una morada al lado del Eterno. Dice, desde el principio. Y desde el principio nunca se mantuvo firme en la verdad. Por eso, nunca él dice la verdad. Cuando miente, habla de lo que lleva dentro de él. Porque es un mentiroso. Un mentiroso, dice, por naturaleza. Y padre de la mentira. ¿Cuántas, si cabe la palabra, cuántas virtudes tiene este ser? Podríamos contar aquí un par de ellas, pero con una de ellas, ¿cómo atrapa lo que es a la humanidad? ¿Cómo absorbe lo que es la humanidad? Menciona varias, pero si nos basamos nosotros a una de ellas que es padre de la mentira, con esa tiene totalmente al mundo entero en sus manos. Y hermanos, no solamente lo que es al mundo entero fuera de nuestra congregación, sino que también dentro, muchas veces, de la congregación. Porque muchas veces, hermanos, empezamos a pensar una cosa, otra cosa. Muchas veces a nosotros nos pone duda. Y eso es muy peligroso. Muchas veces nos pone, hermanos, miedo, temor. Y producto, hermanos, de una baja actitud nos hace, hermanos, crear dentro de nosotros ese espíritu de ira, que es producto de una bajeza. Porque la ira, hermanos, es cuando nosotros venimos y nos queremos sentir como poderosos. Queremos sentir más que otros. Yo no le tengo miedo absolutamente a nadie. Saco ese espíritu, esa carne, ese tiburón. Entonces podemos ver, hermanos, cómo Satanás viene y de una manera muy astuta, como dice a Génesis, entra en usted, entra en mí y entra en todos los seres humanos. Significa, hermanos, que cuán grande es el cuidado que nosotros, hermanos, debemos de tener. Y de cuidar, hermanos, este cuerpo, esta carne, que es cierto que somos polvo. Pero dentro de esta carne, hermanos, está ese hombre interior del que el Eterno quiere que nosotros, hermanos, cuidemos. A Satanás, hermanos, le gusta, le encanta, hermanos, que nosotros tengamos duda, tengamos temor, que esa estima esté, hermanos, totalmente por el suelo. Que usted, mi hermana, que usted, mi hermano, diga, yo no puedo. Que usted diga, no quiero. ¿Dónde podrían caber esas dos palabras? Hoy no quiero reunirme. De repente nos quedamos mirando una televisión. Tampoco estoy diciendo que es malo. Eso queda en cada uno de nosotros. De repente rechazamos una reunión aquí ahora mismo o en la congregación, en el templo, por algún cumpleaños. No digo también que es malo. Ya eso queda en cada uno de nosotros como lo miremos, como sintamos que Dios nos pone en nuestro corazón. ¿Cómo es de astuto el enemigo, hermanos? Que pone muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón y pone un impedimento para nosotros avanzar. No puedo.
Muchas veces nosotros, hermano, para todo ponemos ese no puedo. ¿Cómo atrapa el enemigo, hermanos, nuestra mente? ¿Cómo atrapa el enemigo, hermanos, este faro? Este es el faro de este cuerpo, de esta materia, esta mente. Cuando ese chip colapsa, hermano, usted no sabe quién es. Yo no sé quién soy. Olvido mi nombre, olvido de dónde vengo, olvido quién soy. Un cerebrito, una mente, algo que está ahí. Y cuando se nos borra ese cassette, hermanos, éramos prácticamente. ¿Cómo el enemigo, hermanos, atrapa la mente? ¿Cómo entró en Adán? Por medio de una mentira. Lo absorbió. Le quitó, frase que se me ha quedado de nuestro hermano Gad, le atrapó lo que es la voluntad, las ganas, esos buenos deseos. ¿Cómo se apoderó el enemigo de esa mujer y de ese hombre? Aquí trabaja Satanás, hermanos. No se va a ir por el área débil suya. Se va a ir por el área más fuerte de usted. Un área suya es un dedo, pero un área suya fuerte es un tobillo. Con un dedo usted, hermano, si se corta, usted puede correr, puede huir. Pero con un tobillo, hermanos, mala interpretación, hermanos. Satanás nos va a dar en nuestra área más fuerte, a donde no podamos avanzar. Entonces, hermanos, nosotros debemos día a día ver de cómo logramos entender las Sagradas Escrituras y cuidar esto, nuestra mente. Tener una mente espiritual, no carnal. Y uno de los cuidados, hermanos, que nosotros debemos de tener, hermano, es que no hablaremos hoy de eso, de aquel hombre que está en el libro de Proverbios, hermanos. Vamos a darle lectura. ¿Qué cuidado debemos de tener, hermanos? De no quedar o de no estar como este hombre que ignoraba muchísimas cosas y cosas que son muy importantes. Proverbios, hermanos. Capítulo 30, hermanos. Proverbios capítulo 30. Sí, verso 1. Que en otro momento cualquiera de nuestros hermanos podría hablar de este mensaje muy hermoso. Mire qué dice el verso 1. Palabras de Agur, hijo de Jaque, de Masá, oráculo del hombre. Me he fatigado, oh Dios, y estoy rendido. Soy más animal que hombre. Carezco de inteligencia humana. No he aprendido la sabiduría, ni conozco la ciencia santa. Hermanos, qué triste es cuando nosotros queremos conocer algo y no podemos. Qué lamentable es, hermano, cuando nosotros queremos tener conocimiento de algo y hagamos lo que nosotros hagamos, no podemos. ¿Cuánto se ha de haber lamentado este hombre de lo que le estaba haciendo aquí revelado? Y vuelvo a las palabras de un principio. Cuando Satanás, no estoy diciendo que Satanás bloqueó o absorbió la mente de este hombre. No. Pero qué triste es cuando nosotros no podemos lograr entender algo y queremos. Pero más lamentable es, hermanos, cuando nosotros sabemos algo y Satanás viene y nos bloquea nuestra mente, nos roba todo lo que nosotros tenemos dentro de nosotros y ya existe el no queremos, el no podemos. No existe esa buena voluntad.
Y en nosotros existe el miedo, el temor, la duda, el egoísmo, todos los frutos del espíritu, de la carne. Cuidado que nosotros debemos de tener. Dice ahí, en el primer pasaje que leíamos, que es homicida. La pregunta, hermanos, es, ¿quién es el homicida? ¿Satanás? ¿O usted o yo? ¿O los que cometen un asesinato? Lógicamente Satanás. Pero viene Satanás, hermanos, ¿y cómo trabaja al ser humano? O sea, llevamos ese espíritu malo dentro de nosotros. Qué gran cuidado debemos de tener nosotros en no despertar ese ser carnal, sino que en nosotros esté solamente ese ser interior espiritual, ese buen hombre, el hombre que nuestro Dios quiere que nosotros seamos. Dice que es padre de la mentira y desde un principio, dice, ha sido homicida, un asesinado. Mire, en el libro de Mateo, hermanos, Mateo, hermanos, capítulo 20. Permítanme, hermanos. Ahora les doy, hermano, el pasaje. 27, hermanos. Sí, 27. Mire hasta dónde llega el poder, hermanos, de este ser. Hasta dónde hace que nosotros lleguemos si le damos cavidad. 27, verso 1 en adelante. Cuando se hizo de día, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Verso 3. Mientras tanto, Judas el traidor, al ver que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, mire cómo Satanás entra en este ser. Cómo después de que entre y se apodera de él, viene y lo suelta. Y surge lo que es el arrepentimiento, el remordimiento, el qué hice. Y es el cuidado, hermanos, que nosotros debemos de tener antes de ese remordimiento, antes de ese resentimiento, antes de ese qué hice. Debemos, hermanos, de tener el cuidado de que ese ser no atrape este faro, esta lumbrera, este foco. Sigamos leyendo. He pecado entregando a un inocente. Ellos replicaron, ¿a nosotros qué? ¿Cómo estaban también poseídos del enemigo? ¿Qué les importaba a ellos el arrepentimiento de Judas? ¿Y a nosotros qué? O sea, en pocas palabras, a mí qué me importa. Ya lo que has hecho, lo has hecho. ¿Y a nosotros qué? ¿Cómo trabaja el enemigo, hermanos? ¿Cómo nos hace, hermanos, en un segundo a nosotros? ¿Cómo hace, hermanos, como los peces en la red? Caemos, hermanos, en una corriente que después no podemos nadar contra corriente, sino que vamos directamente lo que es a esa red. Ya sin escape, hermanos. ¿Y a nosotros qué dice? Allá tú. Él arrojó en el templo las monedas porque se las rechazaron. Se marchó y se ahorcó.
Dice que desde un principio es homicida. Podrían decirme ustedes, pero ¿qué tiene que ver la muerte de Judas con que Satanás es un homicida o un asesino? Hermanos, Satanás trabaja y de una manera muy inteligente. Satanás, hermanos, trabaja de una manera, hermanos, que nosotros, sin darnos cuenta, cuando menos acuerdo está ahí. ¿Qué cuidado debemos de tener nosotros? Sigamos leyendo. Él arrojó en el templo la moneda, se marchó y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes tomaron las monedas y dijeron, no se puede echar en el tesoro del templo, porque son precio de sangre. O sea que aquellos sí sabían qué era lo que estaba haciendo Judas. Y casos como este, hermanos, hay muchos en las Sagradas Escrituras. No solo el de Judas. Si nosotros venimos y retrocedemos todavía un poquito más, hermanos, mire lo que dice el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, hermanos. Capítulo 19. Verso 1 en adelante. Primera Samuel, hermanos, capítulo 19 y el verso 1. Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus servidores su intención de matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, que quería mucho a David, se lo fue a decir. Saúl, mi padre, trata de matarte. Así que estate alerta mañana por la mañana, vete a un lugar oculto y escóndete. Podríamos decir también, ¿qué tiene que ver este relato con lo de que Satanás es un homicida, que es un padre de la mentira? Les decía en principio, Satanás se encarga de que en nuestra mente entre tantas cosas, ya no virtudes buenas, que debe de tener usted, que debo de tener yo. ¿Qué entra lo que es en Saúl? Podríamos decir que envidia. Todo el mundo halagaba a David. Todo el mundo le daba elogios a aquel muchacho. A un simple cuidador de ovejas y a un rey ya iba en descendencia. Como quien dice, su trono no iba a lo que es en picada. Podemos ver, hermanos, cuántas cosas hace el enemigo para atrapar nuestra mente. Bueno, usted puede tener 20, 30, 40 años en la congregación. Pero mañana podemos decir, ya el hermano se fue a otra congregación. Está bien si se va a otra congregación que tengamos la misma fe, la misma doctrina, la misma enseñanza. Pero muchísimas veces, hermanos, predicamos. Muchas veces, hermanos, nosotros venimos y dejamos esto totalmente del todo. ¿Qué cuidado debemos de tener, hermanos? El mundo cada día va de mal en peor. Cada día, hermanos, escuchamos solamente noticias malas. Lo hemos dicho no solo una vez. El mundo, hermanos, es un caos. Y ya no se puede hacer nada, hermanos. Más que darle cumplimiento a aquel pasaje que dice el apóstol Pablo, mire el que esté firme, que no caiga. Y si usted es, hermano, usted es mi hermana, y yo
miramos que estamos firmes. Hermano, mantengámonos firmes. No miremos hacia atrás, hermanos. No caigamos, sigamos adelante. Cueste lo que cueste, hermanos. Véngase lo que se nos venga. Aunque usted mañana no tenga ese alimento en su mesa, hermanos, usted no debe de negar la fe. Usted debe de seguir al maestro. Si tomó la decisión de bautizarse, de estar aquí, hermanos, no hay marcha atrás, hermanos. Para ir finalizando, hermanos, vamos a leer en el libro de Job, hermanos. Job, hermanos, ahora les digo. Tengo una versión, hermanos, que tiene los libros totalmente distintos, pero siempre tenemos aquí, hermanos, una segunda para estar listos cuando no lo encuentro. Job, hermanos. Mire qué relato más hermoso hay aquí. Capítulo 2 de Job. Sí, capítulo 2 del libro de Job, hermanos. Y vamos a leer el verso 9. Dice, verso 8, hermano. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura y cogió un trozo de olla rota, de teja, para rascarse. Verso 9. Su mujer le dijo entonces, y mire, hermanos, cómo una vez más vuelve el enemigo a trabajar. Ya hemos visto varios casos, hermanos. Casos no iguales. Y casos, hermanos, que nosotros podríamos, si no tenemos cuidado, llegar a estar en uno igual de estos. Su mujer le dijo entonces, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Quién estaría diciendo esas palabras? ¿Ella o Satanás? ¿Quién estaría, hermanos, diciendo todas esas cosas? ¿Cómo se apodera, hermanos, una vez más, Satanás de su mente, de mi mente? Y ahora sí, hermanos, para finalizar, leamos el último pasaje. Miren qué atrevido es Satanás. No tiene miedo, hermanos. Mire qué capacidad la que tiene este ser. Mateo capítulo 4. Y finalizamos, hermanos. Mateo capítulo 4, hermanos, y vamos a leer del verso 1 en adelante. Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante. Entonces el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Dice también en su escritura, hermanos, tiene que estar con letra mayúscula, dice que el Espíritu, o sea, no fue llevado al desierto por Satanás, fue llevado por el Espíritu. Vuelvo a leer. Entonces el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Verso 2. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y mire, hermanos, por dónde le entra Satanás. Como cuando usted está en un ayuno. ¿Por dónde le entra? Por su estómago, hermano. Le da hambre. El tentador se acercó entonces y le dijo, si eres hijo de Dios,
manda que estas piedras se conviertan en panes. Y sin necesidad de seguir leyendo ahí, hermanos, que ya todos sabemos qué es lo que sigue, cómo Satanás se aprovecha. ¿Cómo viene, hermanos, y él quiere atrapar? ¿Cómo busca las áreas fuertes de nuestras vidas, hermanos, para tirarnos lo que es al suelo? Cuidado que debemos de tener, hermanos. No se nos borren esas palabritas del apóstol Pablo. Mire el que esté firme, que no caiga. Y si usted, mi hermano, usted, mi hermanita, yo sentimos que estamos firmes, hermanos, sigamos así y preocupémonos, hermanos, porque esta mente le pertenezca a nuestro Dios, para que siga amándolo con todo el corazón. Paz, hermanos.